Esta es Radio Verdad TV. Queremos invitarle a que nos reporte y nosotros le vamos a enviar nuestra tarjeta QSL, muy linda por cierto. Le vamos a enviar nuestro banderín, otro muy hermoso, el banderín aquí. También le vamos a enviar nuestro calendario de este año, muy bueno, muy bonito, y nuestra calcomanía. Para reportarnos tiene que dirigirse al apartado postal número 5, Chiquimula, Guatemala. Y por supuesto, si lo quiere hacer por la vía electrónica, nos puede reportar a radioverdad5@yahoo.com. Bien, esperamos que le guste nuestra programación.
Jesús anduvo por aquí, haciendo siempre el bien. Su amor demuestra hoy en ti, sirviéndole también. A todos siempre ayudó, amó al pecador. Ayuda a aquel por quien murió, Jesús tu Salvador. Jesús pagó de la maldad, rescate eficaz. Si siembras hechos de bondad, cosecharás la paz. Horas alegres hay en la niñez feliz, mientras mamá vigila fiel. Señor, gracias por mi hogar. Horas inquietas hay cuando hay que decidir, sabios consejos recibir. Señor, gracias por mi hogar. Horas serenas hay para reflexionar, y agradecido soy decir: Señor, gracias por mi hogar. Gracias amigos, sean bienvenidos a su programa El Consejo Oportuno. Guillermo y Jackie, te saludamos, te enviamos un fuerte y muy apretado abrazo para que usted también sienta ese calorcito del Señor Jesús, para que no te sientas vencido ni sientas que tal vez el Señor se ha alejado de ti. No es así. La respuesta de Él está más cerca de lo que te imaginas. Decláralo y vívelo en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo se había quedado a la orilla de la playa orando y los discípulos se habían adentrado al mar para hacer sus faenas de pesca. Pasado un largo tiempo ellos trataban de venir, pero había un fuerte oleaje y un fuerte viento que no los dejaba a ellos poder regresar nuevamente donde se habían originado. Entonces estaban lógicamente muy preocupados. Tan preocupados de hacer tanto esfuerzo, de estar remando tan duro, y ellos no salían, no se movían incluso del mismo lugar donde estaban por ese fuerte viento que mencionamos. Entonces, de repente ellos vieron una sombra como de una persona, y entonces se asustaron y dijeron: ¡un fantasma! Y entonces el Señor les contestó: no,
Cuidado, no digan eso, soy yo. Acuérdense que estamos parafraseando, soy yo. Entonces viene Pedro y le dice, si eres tú, Señor, haz que yo también camine en las aguas como tú lo estás haciendo. Mire ese Pedro, cómo quería probar al Señor Jesucristo. Algo duro, ¿verdad? Podríamos notar que los vientos y ese mar fuerte y aquello que quizás no podían controlar, y yo le digo en este día, hay cosas que usted y yo no podemos controlar. Cuando estamos creyendo que quizás lo podemos lograr y hacemos todo nuestro esfuerzo, nos cansamos, nos agotamos, nuestra mente empieza a imaginar, a crear situaciones, pero no salimos adelante. Y cuando mi esposo comenta que el Señor Jesucristo aparece en medio de ese mar, fíjese que no estaba en la barca, estaba en medio del mar. Todos dijeron un fantasma. Pero el Señor les dijo, ten calma, soy yo. Y ahí es que se atreve, como dice Pedro. Y Pedro lo logra y mira y camina en ese mar, pero de pronto ve su realidad humana y deja de poner sus ojitos en el Señor Jesucristo. Y es que Él vuelve a desvanecerse en esa agua. Yo le digo en este momento, reciba fuerzas. No mires lo que no puedes hacer, amigo o amiga. No se canse imaginando, pensando, tramando y agotándose, pues con esa mente embotada estaban esos discípulos, sin recursos, cansados, agobiados, malgenios, groseros, imaginándose fantasmas. Invite a Jesús a su barca. Cuando nosotros estamos en situaciones de peligro, en situaciones de angustia, esta angustia crece como que fuera una montaña, pero es una angustia y una montaña totalmente imaginaria, porque nosotros la estamos creando en nuestro propio pensamiento. Y eso es lo que le pasa a Pedro. Cuando el Señor le dice, camina sobre las aguas, Pedro, él va caminando, pero cuando siente que viene un viento un poquito fuerte, él es presa del miedo y se hunde, porque como dijo mi esposa, ve su condición humana. El Señor extiende la mano a Pedro y lo saca del agua. El Señor, querido amigo, querida amiga, está ahí para extenderte la mano y sacarte de todas esas angustias, de todas esas tristezas, de todas esas penas. Pero tú tienes que tomar una decisión, y eso es hablar y pedirle al Señor que esté contigo en tu corazón. Si bien es cierto, hay personas que no nos hemos quizás imaginado situaciones de barcas y situaciones de mares. Pero no se olvide que siempre hay un arco iris y un pacto para ti. Es Jesús. Nuestra familia. Sus cartas y reacciones al programa son muy importantes. Hay agua ahí dentro. Wow. ¿Y el agua pasa por ahí? ¿Ya vinieron por allá? Sí. Allá está. Es ornitomorfos embargo, es el female, multicultural. This is just the sound of the wind? No, there's water in there. ¿Y el agua pasa por acá, por abajo? Y acá y hay ductos. This is amorphous, this lembado, this is the monkey sound. Forward, backward. This anthropomorphic
antropomorfos, nuestro embadro. Botella antropomorfa con cámara reverberante. Silba como hombre, silba. La mujer le contesta. Tapando las dos bocas, por algo se escucha manantial, sonido de agua cuando brota del subsuelo. Es de cultura inca. Aquí hay pequeños silbatos, colibríes. Se cantan como colibrí. Ahí están 4 veces este. Hay una ocarina antropomorfa frente a Pachamama, cultura charín, con 4 agujeros de vegetación. Yo quisiera que usted me explicara, porque estos niños viven alrededor de este basural o vertedero, y a usted se le ocurrió esta idea de, primero le enseñó, porque usted llegó como ingeniero ahí, le enseñó a los hijos de los funcionarios que trabajaban ahí en ese vertedero música, pero de pronto se le ocurrió construir instrumentos con elementos que tenía el vertedero. Así mismo. Bueno, hay que pensar que muchas familias en Paraguay, así como Latinoamérica, tienen una casa que cuesta menos que un violín. Entonces es difícil dar a un niño un instrumento que cuesta más que su casa. Por ejemplo, ¿su guitarra de qué está hecha? Bueno, esta guitarra está hecha con 2 latas de dulce. 2 latas de dulce. De batata. De batata. Sí. Y suena... Mira, aquí tengo una de las intérpretes, son adolescentes y niños. ¿De qué está hecho tu instrumento? Que este es un cello, ¿no? Sí, es un violonchelo y está hecho de una lata de aceite, un cepillo para zapatos. ¿Cepillo para zapatos? Sí, sí, así. Y el puente y el arco convencional. ¿Y cómo suena? Ella se llama Lucía Solís y tiene 19 años. Quiero hablar con la más pequeñita aquí, que tiene solamente 11 años de edad. Y entonces ella tiene un violín que está hecho ¿de qué? El violín está hecho de una lata de pintura por la parte del frente. ¿Lata de pintura por el frente? Sí. ¿Por atrás? Por la parte de atrás es una fuente para cocinar pizza o pan. ¿Ya? Después tiene un tenedor abajo. Sí, un tenedor. Un tenedor que ataja las cuerdas. ¿Ya? ¿Y cómo suena tu violín? A ver, debo decir que esta orquesta ha visitado 45 países en el mundo. Han sido destacados en muchos programas de televisión, porque es algo extraordinario que han logrado. Y además con los fondos de la misma orquesta, y eso tengo que preguntárselo al profesor, tengo entendido que le han dado casa a 7 integrantes y han reparado otras 8. Así mismo, así mismo. Muchas gracias. Tratamos de que esta experiencia se transforme también en una mejoría en la calidad de vida de las familias. Él es el único japonés que yo conozco que habla guaraní. Sí. Entonces salude usted a todo el pueblo del Paraguay. Ezequiel Takebe. Sí, vaya a Paraguay, los hay juguetes ahí. Muy bien. ¿De qué está hecha esta? Mi arpa está hecha de un tambor de aceite. ¿Sí? Acá enfrente está hecho de un pallet, de una caja de repuestos y de mi columpio de cuando era pequeño. El columpio de cuando eras niño. Sí. Porque tu papá fue el que construyó el primer arpa de la banda esta. Exactamente. Así mismo fue. Bueno, señoras y señores, con instrumentos reciclados, aquí está, estos jóvenes que vienen del Paraguay, que reciben el aplauso de ustedes para tocar el pájaro campana.
Viaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Uno tras otro, los grandes aviones de reacción fueron aterrizando en el aeropuerto. Hacía buen tiempo. Las señales de radio estaban correctas y las luces de aterrizaje funcionaban como debían. Igualmente, las instrucciones dadas por el control del aeropuerto de Ankara, Turquía, estaban claras. Y 16 aviones aterrizaron esa noche entre las 0 horas y las 6 de la mañana. Pero el control, Guklusevic de nombre, que sufre de narcolepsia, había estado dormido la mayor parte del tiempo. Semidormido, había dado mecánicamente instrucciones. Por suerte y por milagro, no había ocurrido ningún accidente. Es, amigo, cosa tremenda cuando por obligación del cargo o del oficio, el que tiene que estar bien despierto y alerta se duerme en su trabajo. ¿Qué le puede pasar a un ómnibus repleto de pasajeros que anda por un camino montañoso si el chofer se duerme? ¿Qué le puede pasar a un barco ballenero que se arriesga en un mar turbulento, plagado de témpanos de hielo, si el timonel se duerme? Los centinelas que guardan las tropas no deben dormirse. Los agentes de policía que cuidan el vecindario no deben dormirse. Las enfermeras que en cuidado intensivo controlan los aparatos de vida no deben dormirse. Y, amigo, igual un padre que tiene hijos pequeños y adolescentes no debe dormirse. Los traficantes de drogas saben cómo iniciar a un joven en la nefanda adicción de marihuana y cocaína. Programas de televisión saben cómo incitar al incauto en la pornografía y el crimen. Igual, detrás de cada amigo ocasional puede esconderse un secuestrador de mentes y de corazones y de vidas. Descuidarse desaprensivamente en la educación moral, especialmente de hijos pequeños, es dormirse cuando más necesitan ellos un padre alerta. Permitir que los hijos se críen por su cuenta, mi amigo, sin dirección, sin escuela, sin iglesia, sin Dios, es entregarlos en manos de ladrones de alma que listos están para chuparse la última gota de sangre moral y espiritual que tengan. Queridos padres, queridas madres, si quieren hijos inteligentes y sanos y limpios y morales y espirituales, deben vigilar con constante celo la actividad de ellos. Por todos lados hay peligrosas tentaciones que llaman a los jóvenes con atracción casi irresistible, y únicamente con un fuerte respaldo hogareño, padres y madres que respalden a esos hijos, podrán ellos vencer esas tentaciones. Cristo, mi amigo, el Señor viviente, morando en su corazón, en el de los padres, el suyo, le puede ayudar a velar por sus hijos. Invítelo a ser parte de su alma y de su vida y de su hogar. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628 y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy. La Biblia nos habla acerca de los propósitos de Dios, de su providencia, de su llamado. Dios es soberano, Dios elige, Dios muestra su misericordia a quien quiere mostrar su misericordia, se compadece de quien se quiere compadecer, y solo estoy citando escritura de Romanos. Pero hay evangélicos que protestan, no, eso no puede ser, porque entonces eso es hacer acepción de personas. Bueno, quien lo dice está creando un argumento y está en su ignorancia acusando a Dios mismo de estar actuando con preferencia de personas, cuando de lo que se trata es que la Biblia enseña que Dios es soberano y muestra misericordia a quien quiere, porque Dios no está obligado a mostrar misericordia a nadie. Pero el Señor nos manda a nosotros a que prediquemos el Evangelio. Les refiero recordándoles
que el Señor Jesucristo, aquí a principio de los Hechos, antes de ascender, les dijo: recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y entonces ahí es que Él fue alzado. Y entonces nosotros también hemos leído y hemos citado, y es del mismo autor humano, Lucas, pues Lucas es el que escribe Hechos y también escribe el Evangelio de Lucas. Y el Señor mandó y ordenó a sus discípulos a ir y predicar el Evangelio, arrepentimiento, remisión de pecados, que comenzaran en Jerusalén. El Señor les enseñó que bautizaran, y el bautismo fuese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en ocasiones, cuando se menciona el acto del bautismo, se menciona solamente el nombre de Jesús. El bautismo de Jesús. Pero no quiere decir que tenemos otra modalidad y ahora se bautizan en el nombre de Jesús sin que se esté pronunciando de bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no sabe cuántas variaciones en denominaciones, en religiones, sectas realmente surgen por personas agarrarse de un solo verso en donde pues no menciona todos los detalles y entonces crean de ahí un concepto nuevo, una teología nueva, una humanología nueva realmente, porque no es teología, porque no viene de Dios, cuando es un invento de los hombres. Pero que les quería señalar el hecho de que la promesa es para cuantos al Señor Dios llamare. Nosotros, los creyentes, no somos enviados a que prediquemos a aquellos a quien Dios va a llamar. Nosotros somos enviados a predicar el Evangelio. Lo que Dios haga, el propósito de Dios, cuántos Él ha llamado, cuántos Él ha escogido, eso le corresponde a Él, le toca a Él. Y Él hará su propósito, y Él usará los medios de la predicación de aquellos que obedecemos el llamado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hay quienes unen estas dos cosas y dicen: no, pero no es compatible, porque si Dios ha escogido, entonces ¿cómo nosotros vamos a predicar sin saber quiénes son los escogidos? Una persona que haga ese argumento lo que merece es que se le diga: pero ¿y quién te dijo a ti que tú tienes que saber quiénes son los escogidos para ir y predicarle? Eso no es lo que enseña la palabra. O sea, tú estás creando unas condiciones de trabajo, por decirlo así, de labor, que surge de tu mente, de tu lógica. No estás basando tu declaración, tu supuesta práctica evangelizadora en lo que dicen las Escrituras. No quiero que se oiga feo porque pudiera interpretarse mal, pero lo voy a decir de esta forma, como para que despierte, para que choque. A mí no me importa quiénes son las personas que se van a convertir. Lo quiero decir en el sentido de la elección de Dios. Dios me envía a predicar y yo hablo. Le garantizo que en mi vida, no solo por radio y ahora por televisión un solo año, sino a través del testimonio personal, de predicar en los púlpitos. Por la radio he predicado largos años, porque he estado predicando en la radio desde 1960 y... déjeme ver, le voy a decir, desde 1968, 67. Estoy seguro que son más las personas que han oído de mí el Evangelio que no se convirtieron a Cristo que las que se convirtieron. Pero eso no hace que mi labor haya sido en vano. Eso no hace que yo haya sido flojo, que yo haya sido un fracaso. Una vez hablaba con un pastor que me bajaba por esa corriente más o menos, porque son de los que creen que usted persuade y usted le dice haga esto y levante usted la mano y ahora yo le pronuncio cristiano. Yo pues no practico eso porque la Biblia no enseña eso. Y en la conversación pues me hace esta observación de que un predicador, un evangelista, que está en contacto con personas, tiene mucha gente al frente y les está hablando del Evangelio,
Si hay personas que muestran un interés y sin embargo Él no los conduce a que hagan una oración, que repitan con Él y en otras palabras que no se convierten, que Él es un fracaso. Yo digo, de verdad que sí, repíteme eso otra vez para yo entender lo que tú dijiste. Y me lo enfatizó un poco más claro y un poco más breve, con ciertos detalles. Y entonces yo le dije, o sea que si un predicador escucha entre gente que está en su derredor, que se le acerca a alguien y le dice, mire, yo quiero ir al cielo, yo quiero entrar en el reino de Dios. Y el predicador, en vez de decirle, pues mira, ora, arrepiente de tu pecado y ora. Repite esta oración conmigo para que seas convertido y te vamos a bautizar enseguida. En vez de eso le dice, no, pero fíjate, es que hay cosas que en tu corazón no están bien y tú tienes que atender estas cosas. Dice, no, un predicador así es un fracaso. Y yo lo miré y lo hice con toda intención y se me quedó medio blanco, ¿sabes? Y la conversación se acabó bien rápido. Yo le dije, te voy a decir con toda franqueza, tú acabas de acusar al Señor Jesucristo de ser un fracaso. ¿Cómo? No. Yo dije, a Cristo se le acercó un joven que dijo que quería entrar en el reino de Dios y Él le dijo, vete y vende todo lo que tienes. Le puso unas condiciones, porque Él conocía el corazón. Yo no conozco el corazón de uno que se me acerque, por lo que yo no podría poner esas condiciones, porque yo no soy Jesús, yo no soy Cristo, yo no veo el corazón de la persona. Pero tampoco voy a conducir a la persona, pues haz esta oración, repite conmigo, y el Señor te va a salvar. Yo le voy a hablar acerca de su pecado. Le voy a hablar de su necesidad, y si yo veo que la persona está buscando esquivar un poquito responsabilidad y lo que quiere sencillamente son las bendiciones de ser un evangélico, de poder salir de la República como me pasó con uno. República Dominicana, me quemé el cráneo, la cabeza, tenía una quemada que se me mondó el pellejo a los 3 o 4 días. Me pasé como 2 o 3 horas bajo el sol en el malecón de San Pedro, hablando con un joven que la noche antes me escuchó predicar y quería hablar conmigo. A fin de cuentas, salió que lo que él quería era averiguar todo lo posible sobre cómo llegar a Puerto Rico para tener trabajo acá y conseguir dinero, y entonces buscaría de Dios. Y yo le dije, te estás engañando a ti mismo. Me engañaste a mí un poquito, pero a Dios no lo vas a engañar. Tú no tienes que ir a Puerto Rico para buscar de Dios. Tú estás buscando bienes materiales. Y hasta que tú no busques de Dios arrepentido, aquí tú no vas a recibir ninguna bendición de Dios. No vas a recibir salvación ni esperanza. Ahí se acabó la conversación. Y ahí empecé a sentir el dolor de la quemada en la cabeza. El Señor llama a quienes Él quiere llamar. Pero eso a mí no me toca como predicador del Evangelio. A mí me toca anunciar las buenas nuevas del Evangelio. A mí me toca hablar acerca del Señor Jesucristo, hablar la realidad de un Dios santo, hablar las realidades de lo que es el pecado. Eso es lo que a mí me toca. Y Dios se encargará de obrar en los corazones. Y Pedro le dice, sed salvos de esta perversa generación. Y nos dice que hubo mucha gente que recibió la palabra y que se bautizaron. Fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Óigame, ya ese grupo está grande. Si yo le digo, más o menos, ¿cuántas personas hay ahora? En base a la información que usted recuerda, hágase un poco de matemática. Si ese día de Pentecostés se convierte como 3,000 personas, no le doy otros numeritos a ver qué usted me va a decir. ¿Cuántos usted cree más o menos? Nadie sabe el número exacto, por supuesto. Pero usando números que hay en el Nuevo Testamento, ¿qué usted cree? Algunos dirían, bueno, déjame ver, había como 120 en el aposento alto, en ese lugar, en una plataforma, en un tejado que había probablemente recostado de una pared de adentro en el patio del templo. 3,120. Bueno. ¿Y qué me dice del testimonio bíblico que nos señala que el Señor Jesucristo, cuando se da testimonio de que Él había resucitado, que se reunió, se encontró
con más de 500 testigos, hermanos. El número va creciendo ahora. Probablemente había sobre 3.500, 3.600, se está acercándose a 4.000. Pero el asunto es que no solo ese día fueron añadidas 3.000 personas, sino que un poquito más adelante, en el verso final del capítulo, nos dice lo siguiente: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a llegar allí, no sé si hoy, pero por lo menos vamos a llegar. ¿Qué hacían los creyentes? ¿Qué hicieron? ¿Qué comenzó a caracterizar los cristianos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, sí, cada uno pues se fue para su casa y allí pues se reunía con su propia alma y con su familia que se hubiera convertido y con el Señor, y pues no tenía ningún compromiso. No, yo estoy siendo cínico ahora, sarcástico. Porque el perseverar en la doctrina de los apóstoles, si bien se puede entender como personalmente cada uno perseveraba, es decir, se mantenía escuchando y aprendiendo, dándole cabeza, como decimos, dándole corazón a la doctrina. Hay tanta gente que dice, nosotros, mire, queremos un pastor, pero no queremos un pastor que nos traiga mucha doctrina, porque esta es una iglesia bien amable, esta es una iglesia bien social, y queremos que cuando la gente venga no se sienta asustada por doctrina. Si alguien me dijera eso a mí, de Dios, pues gracias, ya con eso usted me indicó que usted no me quiere ni me necesita como pastor, porque yo lo que voy a hacer desde que abra la Biblia es predicarle doctrina de la palabra. No, pero ¿por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, y es el ejemplo que se nos da, que desde el mismo comienzo de la iglesia perseveraban en doctrina, porque ese es el fundamento. Esas son las enseñanzas, las normas, los preceptos divinos que nos guían, que nos conducen en santidad, que nos van enseñando en todo aquello que la Biblia nos comunica acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué requiere Dios de nosotros? ¿Cuáles son sus bendiciones? ¿Cuáles son sus requerimientos? ¿Cuáles son sus castigos si nosotros le desobedecemos? Pero esa doctrina en que perseveraban no era solos, no era aparte, no era aislados. Dice que perseveraban en la comunión. Comunión quiere decir estar juntos, tener comunidad, comunión unos con otros. Partimiento de pan. Algunos han dicho que la comunión, pues esa es la cena del Señor. No. Está hablando de la comunión, la relación los unos con los otros. La comunidad cristiana, de tener comunidad, comunión. Que de hecho de ahí vienen otras palabras, ahí vienen nombres de conceptos, filosofías social políticas, que se desvían mucho en gran manera y se pervierten, pero el término en su origen es una buena palabra, es una realidad. Comunión es en donde hay copartícipes, donde hay una unidad entre múltiples personas. En un propósito común, obviamente. Partimiento del pan, ya eso nos dice que cuando el Señor partió el pan con ellos. Y lo hizo con aquellos discípulos que iban caminando y Él se le acerca y ellos creían que era el hortelano, el que cuidaba de las plantas por allí y eso. Y Él le dice, ¿y qué les pasa? Tú parece que eres forastero por aquí, tú parece que eres extranjero, tú no sabes las cosas que han pasado. No, ¿qué pasó? Pues y pasó esto y esto y esto y esto, y pues nosotros estamos tan tristes, y no sé. Llegaron hasta una casa y entraron, y el hortelano se sentó con ellos. Y había pan, y tomó el pan y partió y les dio unos pedacitos. Y entonces luego se fue, y ellos se quedaron con el corazón. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando era Jesús?
resucitaba. Imagínese estar caminando con Jesús resucitado y no saber que era Él. Pero Él tenía su propósito. No es que estaba jugando, como lo decimos nosotros modernamente, pero tal vez usted me entiende si digo, estaba jugando con ellos, los estaba poniendo a prueba. A ver cómo estaba su discernimiento. Y su discernimiento entró en juego cuando le partió el pan. El partimiento del pan es en sí el acto donde los creyentes parten pan y toman de la copa de vino en memoria de el Señor, como Él les dijo la noche antes de ser entregado. Beban y coman. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Este pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pablo lo enseña en su carta a los Corintios, su primera carta. El Señor se lo explicó, se lo dijo con detalle. Yo les di lo que el Señor Jesucristo me dio a mí. Y en las oraciones, todo esto que se ve es en pluralidad, es en comunidad, comunión, el partimiento del pan. Los cristianos al principio se reunían, se encontraban todos los días. No creo que decían, bueno, vamos a tener un culto a las 4, o a las 7, o a las 9. Sencillamente ese primer amor era tal que me imagino se levantaban por la mañana y se tomarían su té o su café, no sé si ellos tenían café, lo que fuera, y se iban con sus pedazos de pan allá al templo, no para la adoración, no para sacrificios, no para los rituales judíos, sino allí era donde se encontraban con los demás. Era el lugar de encuentro. No porque los sacerdotes hubiesen dicho este es el lugar de encuentro, sino porque resulta automáticamente por la necesidad, es el lugar grande, es donde se reúne mucha gente, es donde llegó el Espíritu Santo y se cumplió la promesa y para allá cogieron. ¿Y qué había en los corazones de estas personas? 43 dice, mucho temor. Toda persona tenía temor. Temor de Dios, no miedo. Esta palabra no es de miedo. Es temor. Es lo que es reverencia. En el temor a Dios hay gozo. A lo mejor cuando cantaron. Yo sé que el hermano Rafael me lo dijo en una carta electrónica. La misma noche cuando me escribió después del culto, como era costumbre de hacer. Y luego en la semana me lo mencionó de nuevo, pero pidiéndome que si se podían cantar los mismos himnos de nuevo, los dos que ya cantamos. Y pues me menciona cuál era el sentir en el corazón de ellos al cantar. Hay veces que yo estoy cantando uno de estos himnos y me emociono tanto que tengo un taco en la garganta, que tengo lágrimas en los ojos. Hay emoción, no es creada, no es fabricada. Es que algo que uno está cantando, la letra, que habla al Señor, que le adora, que le da gracias por obra de su misericordia, como que el corazón en ese momento resuena, como que vibra en sintonía, en armonía con esas verdades. Y nos afecta. Podemos reírnos en un momento de gozo, pero por lo general el temor se manifiesta en sobriedad, en respeto, en reverencia. No reverencia ficticia. Esto de que uno viene y hace así, o hay otros que hacen, ay, ¿lo hago o no lo hago? Hacen así. Se le ve el blanco de los ojos. Hacen un pescado con los ojos virados. Eso no es reverencia. Eso es teatro. Eso es ficticio, eso es creando apariencia, como hacían los fariseos, los hipócritas. Nos dice que hacían muchas maravillas por los apóstoles. ¿Cuáles eran las maravillas y cuáles eran las señales? No sabemos, no nos dice la palabra. Pero estoy seguro que tiene que ver, probablemente, con sanidades. Dios obrando maravillosamente. Porque al predicar la palabra una persona
temblando ante Dios, Dios mío, sálvame, ten misericordia mía. Eso no es una maravilla hecha por los apóstoles, es una obra de la gracia de Dios. Así que había muchas maravillas que estaban ocurriendo. Más adelante vamos a ver una de las maravillas. Y fue Dios el que lo hizo, no fueron los apóstoles, aunque Pedro incide en el asunto. Me adelanto solo para mencionar el hecho de que de momento hay unas personas que en su espíritu comunitario de ayudar, de dar de lo suyo a aquellos que tenían mucho que no necesitaban, comienza a manifestarse lo que siempre se manifiesta, que es la carne, la mentira, el engaño. Aparentar una cosa cuando de verdad es otra, pero Dios lo está viendo todo. Y sucede que cuando estaban ellos reunidos así en un momento dado, chuculún, se muere uno, un hombre. Y de momento, chuculún, se muere la mujer también. ¿Por qué? Porque estaban mintiendo al Espíritu Santo. Pero lo estaban haciendo frente a la gente, engañando. Así que eso es una maravilla. Eso es bastante maravilloso. Y de hecho entró mucho temor de nuevo, como que resurge el temor en los corazones. ¿Cuáles fueron las maravillas? ¿Qué señales? No sabemos. Pero seguramente tiene que ver con el estar obrando, orando, enfermos, etc. Y nos dice 44, reforzando aún más lo que ya estamos señalando, todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Comunidad, juntos. Y no tomo la palabra todos tampoco en el sentido absoluto. A veces alguien está interpretando la Biblia y toman ciertas palabras en absoluto para probar algo que a prima facie, a primera vista, sencillamente uno se da cuenta, eso no es lo que nos está diciendo. Cuando Herodes mandó a pasar censo sobre toda la tierra, no fue todo ser humano sobre la tierra, ya fueron la gente que tenía que ver, que a quien aplicaba eso del censo. Todos los que creían, yo no dudo que en cualquier momento hubiese algunos creyentes que no habían llegado, no habían podido venir, tal vez alguien estaba en la casa enfermo. Todos, pues está hablando de la inmensa mayoría probablemente. Todos los que creían estaban juntos, eso sí, estaban juntos de corazón y tenían las cosas comunes. Si podría estar el hermanito Pedrito o quien fuera, a lo mejor enfermo en la casa, o doña Cholita, allá con una fiebre alta y no pudo venir. Pero aquí hay otros que dicen, mira, doña Cholita está allá, de hecho ella no ha podido ni comer desde ayer a allá. Mira, toma, llévate esto, que yo tengo aquí pollo, tengo aquí carne de res, y tengo aquí habichuelas, tengo maíz, y mira, aquí hay aceite y harina, llévale. En los últimos minutos que nos quedan quiero hacer varias observaciones, y creo que es necesario, porque si no lo menciono, entonces alguien va a tener esa duda en la mente, podría tener esa duda. Pero por favor, espero que nadie diga, pero no digo mencionar eso, porque entonces ahora está sacando un asunto político. No estoy sacando una cosa política. En el mundo hay una filosofía político-social que se llama comunismo. Está el comunismo marxista, y hay otras modalidades de comunismo. En Cuba desarrollaron y todavía tienen funcionando un comunismo castrista. Lo primero que sale a la vista es el hecho de que de comunismo no tiene nada, en el sentido de que las cosas no son comunes, sino que a todas las personas se les quita todo lo que tienen, y los únicos que ahora tienen todo porque acapararon fueron los que estaban en el poder y los que tienen los rifles en las manos. Y eso siempre ha sido así, eso siempre sucede así. El término comunismo sencillamente es una palabra que se ha utilizado para describir un concepto político-social en donde la meta ideal, la ideología, es que todos los seres humanos compartamos todas las cosas que tenemos. Y eso suena bien, pero eso no funciona.
cuando lo que se está haciendo es que hay unos en el poder que por mollero, por fuerza de las balas, le quitan lo que tienen personas, le quitan su negocio, le quitan su edificio, le quitan su carro, le quitan su finca, le quitan todo. Usted no puede tener eso porque hay que compartirlo. Pero ¿y entonces por qué tú me lo estás cogiendo? Porque te lo estás ahora repartiendo entre tú y el gobernante y los riquitos que están arriba. Ah, no, pero eso es lo que sucede, porque nosotros tenemos que estar bien mantenidos para nosotros poder entonces controlar a ustedes. Pero ven acá, ¿cómo eso de controlarnos a nosotros? Y nosotros no somos seres libres. ¡Pra! Cállese la boca, no hay libertad. Ese es el comunismo, que nunca funciona, comunismo político. Hace muchos años en nuestra iglesia, en Manatí, cuando yo fui había jóvenes, luego se casaron, de hecho la mayoría los casé yo. Y muchos de ellos son abuelos. Y habían varios que estaban estudiando en la universidad en ese momento. Y la universidad aquí pública del gobierno se movía mucho el comunismo socialista. Muchos de los profesores eran comunistas socialistas. Inclusive instituciones religiosas, educativas, daban lugar a profesores de corte comunista socialista. Y yo había comenzado a predicar hechos. Y estamos aquí, examinando esto que estamos examinando ahora, y uno de los jóvenes hablaba conmigo, muy buena persona. Yo lo quería mucho, lo quería porque ya no está con nosotros, murió hace varios años. Lo quería mucho a él, a su esposa, a sus hijos. Me decía, el comunismo perfecto lo tenían ellos. Y eso es lo que de verdad necesitamos poder desarrollar en el comunismo. Yo decía, manito, la Biblia no está enseñando lo que es el comunismo político-social. La Biblia lo que está enseñando lo que es el fruto natural del amor de Dios en un corazón. Porque la persona que ama a Dios reparte, ayuda a otros. Un poquito más adelante hay un verso que nos dice, porque no está aquí, en precisamente los versos que tenemos al frente, porque ninguno decía ser suyo lo que era suyo. Y ese joven pues me decía, pues es que nada es suyo, o sea, no hay que tener, no. Observa que dice que lo que es de la persona no está diciendo, esto es mío, no lo voy a compartir, está diciendo, como nosotros acostumbramos muchas veces, hasta por buena costumbre, buena cultura, pero tiene su fondo, su trasfondo histórico en lo que es la fe cristiana. Mi casa es tu casa. Lo que es mío es tuyo también. Y una persona que dice eso con sinceridad de corazón, y sobre todo un cristiano que lo dice por amor de Dios, no está diciendo, te estoy entregando mi casa, me voy a ir de aquí para que tú te quedes con la casa. Te estoy entregando el carro, llévatelo y te voy a firmar los papeles. No necesito el carro, de ahora en adelante me voy al trabajo a pie, y si está lloviendo pues me ensopo en la lluvia. Eso no es lo que está diciendo. Había gente que tenía de más. Había gente que venía, si tenían 2 casas o tenían 4 camellos, o sea, tenían multiplicidad del bien que fuera. Lo que hacían era, o lo traían o vendían, y entonces lo que vendieron, lo que recibieron en la venta, lo donan, lo traen como una ofrenda. Y ahí es en donde los apóstoles pues están con todo ese dinero que se está recogiendo, no para sus propios bolsillos, no para el templo, eso no tenía que ver nada, ese solamente era el sitio donde se reunían, sino para repartir a los necesitados.
Tenían todas las cosas comunes. Pero cuando cristianos tienen las cosas comunes es que hay un compartir y no una pretensión de uno de que lo tuyo es mío. Observe que cuando se ve esta comunidad cristiana en función, nunca es de parte del que necesita diciendo lo tuyo es mío, sino de parte del que tiene diciendo lo mío es tuyo para compartir. Y vamos a ver esto mucho más en estos próximos capítulos, porque vamos a llegar al caso de Ananías y Zafira en la iglesia, que eso es en el capítulo 5. Pero dice, vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había necesidad, como había menester. Es decir, esto se hacía según las necesidades. Y una de las cosas que al enseñar en el libro de los Hechos yo he procurado enfatizar cuando estamos en estos primeros capítulos, particularmente en este concepto que está aquí al frente. Si hay un cristiano, ese cristiano tiene una casita, es suya, humilde, sencilla, pobre, no tiene muebles caros, nada de eso, pero es su casita. No tiene otra casita, no tiene otro lugar, no tiene nada. No está pagando por la casa porque la compró y está hipotecada y ahora tiene una hipoteca mensual que tiene que estar pagando. Es de él, es de ella. Ellos construyeron la casita o la recibieron heredada de los padres, lo que sea, tienen la titularidad de su propiedad. Esa es su casita. Sería la cosa más necia del mundo que ese hermano, dueño de la casa con su esposa y los 6 hijitos que viven allí, que digan, mira, este hermanito acá, el pobrecito, de hecho, mira, está viviendo en una cueva. Pues vamos a vender la casa, vamos a salir de la casa. Y vende la casa y coge y va a los apóstoles, aquí está este dinerito para que ayuden a este, para que se compre una casita. Y ahora de momento se colocó ese hermano con su esposa y con sus 6 niñitos en la lista de las personas necesitadas, porque ahora no tiene dónde vivir. Y hacer algo así es una necedad. Pero a veces hay personas que no sé cuál es el fin, cuál es el interés. Le dan vueltas a estos preceptos, especialmente los comunitarios, para crear una situación hasta para hacer que gente se sienta mal, si no están dando lo único que tienen. Cuando dice, vendían posesiones, vendían haciendas, repartíanlas a todos como cada uno había menester, según había necesidad. Están vendiendo lo obvio, yo creo que queda entre líneas, que lo que están vendiendo es aquello en donde tienen duplicidad, tal vez triplicidad. Hay personas que tienen una casa y después tienen otra casa y aquella está vacía y está aquella, y hay unos hermanitos verdaderos creyentes que tienen necesidad y están viviendo debajo de unos árboles o debajo de un puente. Pues si la persona dice, fíjate, no me gustaría salir de la casita porque cuando nosotros ya no estemos aquí, es ahí donde nos vamos a mudar, pues entonces préstela. Habilítela para que una persona en necesidad, sobre todo un creyente, porque esto es entre los creyentes. No es que uno no muestre misericordia a un impío, pero esto está ocurriendo entre aquellos que tenían las cosas comunes. El pueblo cristiano se estaban cuidando los unos a los otros. Y el que tenía, como le dije, hoy día pues diríamos, ok, tengo 4 bicicletas. Pues si yo solo corro una bicicleta a la vez. Lo que pasa es que esta bicicleta es para correr los lunes, miércoles y viernes. Y esta otra es para correr los martes. Ay, no.
déjame salir de esta, déjame venderla. Y bueno, no lo voy a sacar mucho, pero el hermano aquel no tiene transportación y se está yendo al trabajo caminando 5 kilómetros al día, ida y vuelta, 10 kilómetros. Déjame arreglar la bicicleta y se la voy a regalar. Porque a lo mejor siendo vieja la vende y a lo mejor lo que consigue son 100 pesos, 200 pesos y eso se va en 2 comidas. Dios dará la sabiduría, Dios guiará para que uno sea sabio. Pero esto es lo que estaba ocurriendo. Tenían las cosas comunes, que quiere decir que compartían. Había quien tal vez no tenía estufa, no tenía cocina, algo sucedió, vengan acá. En lo que consiguen, en lo que se puede remendar, en lo que se arregla la cocina que se quemó. Nuestra casa es su casa, vengan acá y coman con nosotros. Que en el caldero cabe un poco más de agua y cabe un poquito más de arroz y cabe algunas papas más. Y las porciones de carne se pueden picar un poco más pequeñas para que se multiplique. Eso es lo que es comunidad. Eso no es comunismo socialista político social. Eso es creyentes teniendo las cosas comunes. Que quiere decir, y les repito, ya voy a terminar, no es, yo tengo esta necesidad. Mire, el cristiano que tiene una necesidad y está confiando en el Señor, le deja al Señor saber su necesidad. Y el Señor inquietará el corazón de quien puede, de quien tiene, o para vender, o para dar de lo que tiene. Hay personas que tienen cuentas de ahorro y tienen tanto dinero en ahorro, pero no lo quieren tocar, no, porque eso es para tal día. A lo mejor llega el día que usted se muere y se queda todo el ahorro ahí. Este hermanito que murió el otro día, que su cuerpo murió y él está con el Señor, los hijos, uno de ellos hizo un comentario en su testimonio. Dijo, nosotros al buscar en las cuentas de banco de papá, encontramos que no quedaba ningún dinero, varios dólares nada más. Él todo lo que tenía lo daba. Alguien estaba enfermo, buscaba medicamentos y se lo daba. Y yo sé que es verdad porque pasó. Entonces cuando yo dije, yo quiero decir algunas cosas, que ahí fue que me emocioné demasiado, pero que yo le dije, ustedes han contado de cuando bajaba de allá del campo con su vieja camioneta Volkswagen, con las verduras, las viandas y todo lo que traía de su finquita que tenía allá, que iba durante 2 o 3 días a la semana. Entonces bajaba acá a la ciudad para estar en la iglesia y en su casa donde su hija y su yerno y su nieto viven todavía. Entonces yo le dije, pero ¿sabe una cosa? Esa camioneta antes de llegar allá a Río Piedras, a Torrey, paraba primero en Levitown toda baja, frente a mi casa. Y de allí bajaba medio racimo de plátano, una mano de guineos verdes, unas yautías, unos ñames, un saco de china, naranja. Ya ahí pues yo me emocioné mucho. Yo le dije, y por muchos años, tal vez ustedes los hijos no lo saben, pero mi esposa y yo, siendo misioneros, siervos de Dios, una de las personas que nos mandaba un chequecito de amor para ayudarnos era el hermano. Incluso a veces el cheque era de $100. Una vez mandó un cheque y el banco me lo devolvió que no era una cuenta legítima. Y después él se comunicó conmigo y me dice, ay, perdona David, es que yo había cerrado esa cuenta y no me di cuenta y como no estoy viendo muy bien, y yo hice un cheque usando la libreta de cheques de la cuenta que había cerrado. ¿Y sabe qué? Me mandó otro cheque. Y yo lo conté. Y él vivía tranquilo y cómodo y tenía todo lo que necesitaba. Y no era rico, sencillamente lo que tenía lo daba, usaba lo que necesitaba. Si recibía $800 en un mes y para vivir necesitaba 500, él repartía 300. Eso es tener comunidad, eso es tener misericordia, eso es tener el amor de Dios en el corazón. Y así vivía aquella gente. Bueno, no llegamos al verso 47 al final, lo veremos entonces el domingo que viene con el favor de Dios. Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, no los que se convertían, no los que levantaban la mano para hacer una decisión, como escuché una vez un pastor decir. Dios añadía los que habían de ser salvos, nos habla de propósito,
Cuando Dios salva, porque es su propósito, la persona está salvada. Y la salvación se manifiesta en su amor a Dios y su amor al prójimo. Dios le bendiga. Vamos a cantar este último cántico. Cristo es todo en mi vida. Y si realmente Cristo es todo en mi vida, entonces lo que hemos escuchado de la palabra caracterizará nuestra vida. Mírase bien a ver dónde usted da la medida según lo que Cristo nos enseña. Y si no, bueno, hay un trono de gracia al cual acudir, donde el Señor perdona a aquel que confiesa su pecado. Escuchemos la introducción, que es estrofa y coro. Cristo es todo en mi vida, solo para Él viviré, esperando su venida, en su viña ocuparé. Cristo es todo en mi vida, sobre todo le amaré. Sostenido por su gracia, siempre fiel le seguiré. Cristo es todo. Cristo es todo en mi vida. Él me cuida cual pastor. Por su espíritu dirige y me llena de su amor. Cristo es todo en mi vida, sobre todo le amaré, sostenido por su gracia, siempre fiel le seguiré. Solo en Cristo hay victoria. Solo en Cristo hay victoria, en su muerte la ganó, por su sangre derramada, fue que Él me rescató. Cristo es todo en mi vida, sobre todo le amaré. Sostenido por su gracia, siempre fiel le seguiré. Y le pregunto, ¿sigue usted al Señor Jesucristo? No estoy preguntando si usted profesó conocerle alguna vez, porque si usted no vive para Él, usted no vive sirviéndole a Él, usted no vive reuniéndose, congregándose con santos para ser edificados en espíritu y para adorar al Señor, como la Biblia dice, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre. La versión del pastor David sobre ese verso es como algunos tienen por mala costumbre, porque tener la costumbre de no reunirse con los santos, por la excusa que sea, no hay excusa que tenga validez ante Dios para desobedecer el mandato de Dios. Habría una sola excepción tal vez, y es si en la localidad donde usted vive, la ciudad donde usted vive, y a gran distancia que usted no pueda llegar, no hay una sola iglesia cristiana donde la palabra de Dios de verdad se predique en verdad. Si no hay donde la palabra se predica en verdad, entonces tal vez se encontraría mejor
teniendo comunión con el Señor a solas y leyendo la palabra y cantando himnos solo o sola. Pero casi siempre hay algo, hay alguien. A lo mejor un creyente con quien tienen en común y hasta pueden reunirse y orar y leer la palabra juntos. Pero hay muchos que hablan mucho de compromiso, pero a la hora de mostrar su compromiso son un cero a la izquierda. Dios tenga misericordia de los tales y Dios nos ayude a serle fiel. Oremos. Padre Celestial, ante ti venimos en la clausura de este tiempo de adoración a ti, de estudio de tu santa palabra, para pedirte que la palabra enseñada la lleves a lo más íntimo del corazón. Cualquier comentario de este vaso de barro que no sea edificante, que pueda distraer, quita eso de la memoria, que no quede, pero que quede, Señor, la palabra tuya. Que cada corazón se acueste esta noche allí sobre la cama y los últimos pensamientos sea meditación sobre tu palabra, sobre ti, sobre la relación de esa alma a ti. ¿Cuál es? Trae convicción de pecado, Señor, donde hay pecado, sea pecado de desobediencia, de infidelidad, de inconsistencia, de falta de amor, sea lo que sea. Que no miremos el pecado solamente como, robó, aquel dijo una mentira, aquel adulteró. Sabemos que tu palabra nos enseña que el pecado es algo que procede del mismo corazón, cuando nuestro corazón aún desfallece, cuando nuestro corazón alberga incredulidad, dudas. Perdónanos, Señor, límpianos, lleva a cada corazón a confesar su pecado. Y despídenos con tu bendición, sé con cada hermano y hermana en esta semana, ayúdales, protégeles, provee para cada uno misericordiosamente, permite que seamos todos buen testimonio de Jesucristo en esta semana, que al volver a reunirnos aquí, podamos venir con gozo y con deseo de recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que puedan haber estado escuchando. Quiera el Señor obrar con su palabra. Ya dentro de media hora o menos tendremos la grabación colocada en esta misma página. Y quería mencionarle algo solamente bien breve, porque nos vamos. De vez en cuando yo le digo, si usted tiene un comentario, si usted quiere decir algo, sea una palabra de testimonio, algo breve, porque tiene que ser breve. La página donde usted está viendo este programa, usted puede mirar derechamente. Ahora mismo estoy mirando el monitor pues completo, pero si le doy al botón Escape, de escaparse, entonces en el monitor a la derecha de la pantalla donde yo estoy hablando ahora, pues hay unos gráficos, hay una lista que empieza de arriba abajo y obviamente pues está este servidor allí retratado. Ese es el programa, el que está arriba es el programa anterior. Pues si usted sobre eso le da un clic a la segunda columna que dice Social Stream, usted ve que ahí dice, están los videos, entonces da Social Stream, usted da clic ahí, le abre donde se puede escribir y puede dejar algún comentario. Así que le invito a que lo haga. No por mí, sino sencillamente por usted. Y recuerden también ustedes los creyentes que un comentario que usted haga, que salga de su corazón, puede ser instrumento de ánimo a otra persona que entró y miró y dijo, déjame ver quién ve esto, déjame ver qué han dicho. Aquí solamente hay, es más, que hace como 5 meses está un solo comentario de la misma persona, que es el locutor del programa, quien lee las escrituras, Rafi Acevedo. Así que le invito a que lo haga, que lo considere, ahí después de terminado el programa. Así que nos despedimos pues hasta el domingo que viene. Le dejamos ya con el gráfico, uno de los gráficos de la emisora, y van escuchando la música de guitarra suavecita mientras vamos saliendo. Y los radioyentes les dejaremos varios minutos con esta música y luego entonces lo pasamos a la programación en vivo. Ustedes en televisión, si quieren seguir viendo la emisora radial, sencillamente pase a www.radiomaria.org
las mismas letras de aquí de televisión, pero .com. Y al entrar a .com ya siga las instrucciones, que es bien sencillo. Un clic sobre un radio portátil, un gráfico que hay de un radio portátil, y le va a llevar a una página con colores mayores, negros, verdes y blancos y amarillos. Y esa es la página que nos cubre legalmente para poder transmitir toda la música. Y entonces usted selecciona de unos iconos el que representa el reproductor audio que tiene su computadora, sea la que sea. Y esa reproductora de música, de audio, comenzará a tocar, a reproducir. Así que nos vemos, que Dios le bendiga. Será hasta la próxima semana. Ya cierro el micrófono y les dejo aquí también viendo el logo original nuestro sobre negro en letras de oro, citando una porción de Juan 14:16. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y sigue diciendo: nadie viene al Padre si no es por mí. Buenas noches. Estación Educativa Evangélica Radio Verdad y la Iglesia Evangélica Amigos de Santidad le han presentado la programación de Voz de Gracia con el hermano David Surples de Puerto Rico. Nos vemos. Hasta aquí llegamos con nuestra transmisión de Radio Verdad TV. Esperamos que nos escuche mañana, siempre a la misma hora, por la noche, y que nos reporte. Puede reportarnos al apartado número 5, Chiquimula, Guatemala. Recuerde, apartado número 5, Chiquimula, Guatemala. Y también nos puede reportar por correo electrónico al correo radioverdad5@yahoo.com. Entonces, hasta mañana. Adiós.